sirve para valorar la motilidad intestinal. Vamos a llamar borborismos a los ruidos hidroaéreos que son característicos del tracto digestivo que se producen por el movimiento de gas. O sea, de gas, contenido líquido, toda la mezcla que se produce y cómo se mueve cuando ese contenido se mueve, a ese movimiento le llamamos borborismos. ¿Se escucha cortado? Sí, los chicos escuchan entrecortado. ¿Sabes qué, Rulo? Yo voy a silenciar este micrófono y voy a entrar desde el celular. Ahí está. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, sí, se escucha. Se escucha de 10. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos así entonces. Bueno, sirve para valorar de los borborismos, vamos a valorar la intensidad, la duración y el tono, ¿sí? Los borborismos, acuérdense que son ruidos fisiológicos, pero cuando nosotros esa intensidad, duración y tono está alterado, eso ya empieza a ser patológico, ¿sí? Los borborismos normales, para que nosotros sepamos cuántos ruidos, cuando ocultemos es lo normal es de 3 a 6 por minuto, ¿sí? Cualquier alteración en la cantidad, en la intensidad, bueno, o en la duración de estos, nos va a llevar a pensar que tenemos algún problema y que es un ruido patológico. Generalmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una obstrucción en el pasaje de contenido gastrointestinal, en un perro, en un equino, en cualquier especie, el cuerpo, o sea, el cuerpo trata de pasar esa obstrucción. Entonces, para pasar esa obstrucción, va a aumentar el peristaltismo craneal a la obstrucción, y nosotros podemos llegar a escuchar, por ese aumento de peristaltismo, van a aumentar los borborismos, y generalmente a caudal de la obstrucción vamos a tener ausencia de ruido y no se va a escuchar nada. Ese es un dato, o sea, ese es un caso, un ejemplo que ustedes pueden tener una alteración en los ruidos del aparato digestivo, ¿sí? Estos son, los borborismos se escuchan en general en todo el aparato digestivo. Y un ruido patológico que nosotros podemos auscultar en abdomen es un frote abdominal o peritoneal que se da cuando yo tengo, por ejemplo, una inflamación de las capas del peritoneo por el roce, me lleva al frote peritoneal o abdominal. Lo pueden llamar de las dos formas. Bueno, eso con respecto a la auscultación en general. Pásame, Fer. Profe, una consulta. ¿Puede repetir, por favor? Con respecto a la percusión, la técnica, como en cualquier percusión, puede ser dígito digital o instrumental. Si ustedes usan el martillo y el plexímetro, sepan que cuando hablamos de la percusión del abdomen en general, ¿cómo? Poné la pregunta. Sí, uno de los chicos recién preguntó, no sé si lo Cuando escuchaste. hablamos de la percusión del abdomen en general, el sonido que vamos a escuchar, no escucha. No entiendo, ¿no se me escucha? Ah. Los sonidos de los borborismos son de 3 a 6 por minuto, y como quieran, si quieren me preguntan ahora o al final. Sí, en todas las especies. Bueno, listo, ya solucioné lo del micrófono, así que ahora sí los voy a escuchar. Ahora sí, pasa a Fer, perdón, la de auscultación. Vamos a la percusión. Dijimos que puede ser dígito digital o instrumental. Si usamos martillo o plexímetro,
o mixta o combinada, cuando usamos un dedo y el plexímetro, ¿sí? El sonido normal del abdomen en general es claro abdominal, de ahí puede ser mate cuando percutimos hígado-vaso, timpánico en presencia de gas, o submate cuando tenemos presencia de líquido libre en abdomen. ¿Ya vieron matidez al límite horizontal y arciforme? Cuando vieron cardíaco. No. Bueno, Antuco lo explico ahora o lo ven después en alguna otra clase a eso. ¿Qué me decís? Matidez al límite horizontal y arciforme. Y deberían haber visto algo en la parte de respiratorio. Y cardíaco. Cuando hacíamos, sí, o cuando hacíamos tórax. Y si no, lo hacemos ahora en digestivo. ¿Qué querés? ¿Hacerlo ahora? Lo hacemos ahora, y si no lo hacemos... No, lo tenés que hacer ahora porque es cavidad abdominal. Hacerlo ahora. Bueno. Nosotros vamos a hablar de matidez al límite horizontal y arciforme. ¿Cuándo decimos que es uno y cuándo decimos otro? Esto nos sirve a nosotros para diferenciar cuándo tenemos líquido libre en cavidad y cuándo tenemos líquido dentro de una víscera, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, primero hacemos una percusión del abdomen con el animal en estación, como está este perrito, por ejemplo, que lo ven acá en la foto. Entonces nosotros vamos a percutir y nosotros vamos a percutir seguramente la parte de arriba del abdomen, la parte dorsal, y no va a ser, va a ser claro abdominal, y seguramente a medida que vayamos bajando, como este perrito tiene una ascitis, tiene líquido, para diferenciarlo vamos a tener más aventral del abdomen, submate. Entonces, decimos que esa matidez, para diferenciarla, por ejemplo, en este caso, si está libre en el abdomen o si está dentro de una víscera, lo que hacemos es, se elevan los miembros anteriores del paciente para ver, y ahí volvemos a percutir. Entonces, si ese límite en donde yo sé que empieza el líquido, donde empieza esa matidez, mantiene el mismo límite horizontal, o sea, se sigue manteniendo en una línea horizontal, quiere decir que el líquido está suelto y libre en abdomen. Y si el límite es arciforme, o adopta la forma de la víscera, o sea, yo voy a levantar el perrito y el líquido va a adoptar la forma de la víscera, porque el líquido está dentro de una víscera. Entonces llamamos a esa situación límite, matidez al límite arciforme. ¿Quedó claro? No sé si lo expliqué bien, claro o no. ¿Sí? Buenísimo. O sea, es sencillo, tienen que pensar que nos sirve para diferenciar si es líquido libre en abdomen, si es líquido libre en abdomen o si es líquido dentro de una cavidad. Lo que hacemos es elevamos los miembros anteriores para ver si el límite del abdomen, si el límite de la matidez sigue siendo horizontal, va a ser horizontal cuando el límite esté libre en abdomen, porque el abdomen es un óvalo y siempre o sea, si yo lo levanto, lo bajo, o de la forma que yo lo ponga, el perrito siempre va a mantener una línea horizontal, la matidez. Y si, por ejemplo, es líquido que está en estómago, va a adoptar la forma del estómago, ¿se entiende? Entonces la matidez va a ser al límite arciforme porque va a adoptar la forma de la línea del líquido, la línea que el líquido va a sedimentar, digamos, para abajo, va a adoptar la forma de la víscera. ¿Quedó claro? Solé, ¿O no? O Antuco, ayúdame. Tenés que decirle a Rulo, le da un número, poner el 32, y él te pone el 32, que prenda la pantalla, prende el micrófono y te lo explica a ver si realmente lo entendía. Bueno, Rulo, entonces elegí un número. 56. El 56 es Agustín, narrará.
¿Está Agustín? Ahí también sabemos cuándo se van, Ah, cuando se quedan. ¿entendés? Sí. Narralá no está, ponele. Agustín, ¿no está? Se fue a su casa, debe estar durmiendo la siesta, pero dejó prendida la conferencia. Buscaba otro, Rulo. No sé si quiere elegir otro número o elijo yo. No, elegí cualquiera. Bueno, vamos a elegir a Varela Irina. Irina, ¿estás? Sí, aquí estoy, profe. Ah, Santiago. Irina, prende la cámara, Con Irina. bracket. Escuché, aquí estoy. Prende la cámara. Ahí voy. A ver, acá. ¿Se ve? Se ve. Bueno, Ahí está Irina. Ahora hacele que te explique, Sole. ¿Tenés una hoja a mano? ¿o un ¿Yo? cachorrito? ¿O un perrito? No, no tengo acá a mano. Una hoja, una caja. Tengo un cuaderno. Bueno, Perfecto, dale. con el cuaderno. Dale. Bien. Bueno, yo entendí que la matidez al límite horizontal sería cuando lo tenemos al animal en estación y hacemos la percusión en el Ponelo, abdomen. al cuaderno. Ponelo de frente, Claro, enfrentalo al ponelo cuaderno. así al cuaderno. Ponelo así. ¿Así? Así. Ajá. Así. Ahí bien. Así. Ahí está. Y ahora Bien. hace lo que estabas haciendo, que estaba bien. Bien, yo, bueno, entendí que matidez al límite horizontal sería cuando hago percusión en la parte del abdomen y... En realidad vos cuando percutís de dorsal a ventral y de ventral a dorsal a caudal. ventral. Claro, entonces sería así y de esta manera. Y si siento que, bueno, que la matidez, así es, ¿verdad? Sí. Se mantiene horizontal, quiere decir, bueno, que el líquido está libre en el abdomen, pero para corroborar eso lo ponía de manera horizontal al animal y percutía de esta manera. Si el líquido estaba libre en el abdomen, la matidez se mantenía, y si la matidez tomaba una forma, no entiendo la palabra, ¿es arciforme? ¿Así? Como que varía la forma, digamos. Arciforme, Claro, como que... tiene una forma, o sea, no es un límite, una línea horizontal recta, digamos. Ajá. Arciforme es como de forma, como de distintas formas, porque va a adoptar la forma de la víscera, digamos. Ah, bien. Claro, bueno, si tomaba una forma de una víscera, quería decir que estaba dentro de esa cavidad o de ese órgano, digamos, el líquido, y no libre en el abdomen. Bien, ¿quedó claro para todos? Gracias, Irina. No, de nada. Bueno, buenísimo, ahí están poniendo en el chat que sí. Bueno, eso es importantísimo porque también si ustedes tienen, por ejemplo, un hemotórax, que ya lo vieron, pueden hacer exactamente lo mismo, o sea, en tórax y abdomen, ustedes, siempre y cuando ustedes tengan matidez o submatidez y palpen o puncen y tengan líquido, tienen que levantar su paciente, elevar los miembros. Si es un perrito, si es un animal pequeño es fácil, y si es un equino, lo suben a una rampa, a un escalón, no sé, a lo que tengan a mano, a la rampa del tráiler, a lo que tengan a mano, para corroborar si es líquido libre en el abdomen o está dentro de una cavidad. Rulo, anota el que se fue, así no te olvidas. Pásame, Fer, por fin. Bueno, con respecto a la sucusión, es otra maniobra que lo que hace es determinar la presencia de líquido en una cavidad. Hay dos tipos de sucusión. Cuando nosotros hacemos, acá tienen la fotito del perrito, ustedes tienen las dos manos, una mano es activa y la otra mano es pasiva. Una es la que hace el movimiento y la otra mano es la que recibe la onda la onda de choque, digamos, que produce el líquido. Entonces, decimos que es sucusión cuando yo en mi mano pasiva puedo poner el estetoscopio y auscultar la onda. Entonces yo esta mano activa hago como un movimiento y hago que ese líquido se desplace en la cavidad
y golpea el estetoscopio. Entonces yo voy a ocultar la onda de líquido. Y decimos fluctuación cuando la onda, o sea, cuando es una sucusión palpable, cuando yo palpo la onda de líquido que me golpea la mano. O sea, en este perrito es fluctuación y es sucusión si yo tuviese un estetoscopio en mi mano pasiva, ¿sí? Y llamamos signo del témpano cuando hacemos el rebote, o sea, cuando hay una estructura sólida dentro del líquido, por ejemplo, en una preñez. En bovinos o en equinos se utiliza mucho el signo de témpano para confirmar una... sí, ya te contesto, Paula, aguanta. El signo del témpano para confirmar por ahí una preñez, nosotros hacemos por tacto rectal, si ven mi mano, lo que yo hago, o sea, es una estructura sólida dentro de un líquido. Entonces yo tengo un potrillo dentro del útero que está, obviamente, con todo el líquido. Entonces lo que hago yo es dar golpes con la mano por tacto hacia abajo y lo que hace la estructura sólida, o sea, en este caso el potrillo, va hasta abajo, golpea y me golpea la mano. Entonces se mueve en el líquido y la estructura sólida me golpea la mano. Entonces a eso le llamamos signo del témpano. Díganme si quedó claro eso o no. Y Paula me habías preguntado si podía repetir, bueno, sucusión, tenemos sucusión y fluctuación. Las dos son maniobras semiológicas que se hacen para determinar la presencia de líquido en una cavidad. Una es palpable y la otra es auscultable. La sucusión es auscultable, ¿sí? Entonces, y la fluctuación, yo tengo una mano activa, mi mano izquierda es activa y mi mano derecha es pasiva. Yo golpeo, muevo mi mano activa y el líquido se va a desplazar y me va a chocar, y las ondas de líquido me van a chocar la mano. Entonces, si yo palpo, vamos a llamar a esa maniobra sucusión. Y si yo ausculto, porque acá tengo el estetoscopio, vamos a llamar a esa maniobra fluctuación. ¿Quedó claro? Ya abro el chat. Dice si puedes repetir. Signo del témpano, sí. Sí. El signo del témpano nos sirve para identificar estructuras sólidas dentro de un líquido. Y vamos a dar el ejemplo más claro que tenemos y el que se usa más frecuentemente en la clínica es para confirmar una preñez, ¿sí? Preñeces chicas por ahí, que lo que hacemos es, acuérdense que es para identificar estructuras sólidas dentro de un líquido. Entonces yo tengo, por ejemplo, un potrillo dentro del líquido de la placenta, y lo que hago es por tacto rectal, introduzco mi mano, ahí está mi mano, y yo golpeo para abajo, hago un golpe para abajo, y la estructura sólida que yo tengo abajo va a bajar hasta la pared hasta donde llegue, y va a volver a subir por el líquido y me va a golpear la mano. Entonces, ese peloteo que se hace, como si fuese una pelota de básquet moviéndose en el líquido, cuando yo lo golpee para abajo, en algún momento va a subir y me va a golpear la mano. Y a eso le llamamos signo del témpano. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno. Bueno, pasemos, Fer, la próxima, por fin. Bueno, acá tenemos métodos complementarios que hacemos en abdomen en general, ¿sí? Radiografía, lateral de abdomen, o puede ser ventrodorsal. Esas son las indicaciones. Ecografía de lo que ustedes quieran, ecografía puede ser de abdomen en general. Endoscopía, ¿sí? Si vemos estómago o mucosa del estómago, le llamamos gastroscopía, o se puede ver colonoscopía. Punción biopsia hepática, análisis de líquido abdominal. La punción de abdomen se llama paracentesis o abdominocentesis, ¿sí? Y para eso extraemos líquido abdominal para mandar a un análisis. Se realiza de acuerdo a la derecha y hacia caudal, o sea, ustedes tienen
el ombligo, ¿sí? O la zona más declive del abdomen, y se hace hacia la derecha y hacia atrás. Muchas veces la bibliografía dice, en pequeños animales, 2 dedos a la derecha y 2 dedos hacia caudal, en grandes animales, o una mano, una palma de mano a la derecha y una palma de mano hacia caudal. Eso es como referencia, pero no existe una regla de tantos centímetros a la derecha, o sea, depende del tamaño del animal, depende de si tienen una zona de declive, depende de si esa zona de declive tiene sedimento, ¿sí? Que les pueda obstruir la aguja, la aguja con la que ustedes están por tomar la muestra. Entonces, como regla general, la abdominocentesis se hace hacia la derecha y hacia caudal, teniendo la distancia, digamos, desde el ombligo es relativa de acuerdo al tamaño del animal, en la zona más declive y a la percusión en la región de mayor matidez. Esas son las referencias que ustedes tienen que tener para punzar un abdomen. Otro método complementario pueden hacer, bueno, hemograma, perfil bioquímico o proteínas plasmáticas, análisis coproparasitológico y laparoscopía, bueno, la laparoscopía exploratoria o, bueno, por punción, gastrocentesis si se punza estómago o secocentesis en caso de que puncemos la punción del ciego. Sí, puedo repetir las referencias para abdominocentesis, es hacia la derecha y hacia caudal, la distancia de 2, 3 dedos, una palma, eso es relativo de acuerdo al tamaño del animal, y se realiza en la zona más declive y a la percusión en la región de mayor matidez. Esas son las referencias. ¿Quedó claro? Bueno, pasemos, Fer. Perdón. Bueno, ahora hasta acá, o sea, hasta acá nosotros vimos abdomen en general, ¿sí? Ahora vamos a ver la exploración de los órganos en particular. Vamos a empezar con estómago. Yo les voy a hablar de equino, algo de pequeño, y entre el doctor Ibarreche y la doctora Fernanda vamos a ir completando la parte de pequeños para que no falte nada y esté todo completo. Con respecto a la inspección en equinos, la inspección de estómago no nos aporta datos porque el estómago en el equino tiene una capacidad de 25 litros, digamos que es un órgano bastante pequeño para el tamaño del tórax, y digo del tórax porque el estómago está junto con el hígado, en contacto con el diafragma y queda envuelto por la caja torácica, ¿sí? Por las últimas costillas. Entonces, a la inspección desde afuera, si yo observo al animal de lateral, de cualquier lado, una patología, si yo tengo, por ejemplo, una dilatación gástrica, una torsión y dilatación gástrica en un equino, yo no voy a tener datos a la inspección, ¿sí? Esa sería una inspección externa. Sí podemos hacer una inspección interna con un instrumental, sería, digamos, porque usando un endoscopio, ¿sí? Y le vamos a llamar gastroscopía. Entonces, ahí sí podemos hacer una inspección interna a través de la mucosa, el contenido, y se puede ver todo del estómago, pero acuérdense que desde externa no nos aporta datos. Solé, sí. Como te dije de entrada cuando hablábamos de la simetría del abdomen en pequeños, sí. En caninos, que es la especie, yo creo que el canino y el ternero son los dos animales que más problemas gástricos, propiamente dicho, tienen con respecto a la dilatación y torsión. Si bien el caballo también tiene problemas de dilatación gástrica y torsión gástrica,
yo pondría primero al canino y después al ternero lactante. Bueno, en los dos, tanto en el ternero lactante como en el canino, nosotros podemos tener deformaciones del abdomen por la acumulación de gas en estos órganos, y a nosotros nos puede llegar a orientar esa deformación en un conjunto de signos y con una anamnesis completa, que ese individuo puede llegar a tener una dilatación gástrica, no necesariamente con torsiones hasta ese momento, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a la palpación de estómago, en equinos el estómago no es palpable, a pesar de que, bueno, como dijo Antuco, por ahí tenemos, si tenemos una torsión gástrica en sus últimos, o sea, cuando ya está totalmente distendido por completo, dice la bibliografía que puede ser palpable, llegar a palparse a través del tacto rectal, pero yo creo, según mi experiencia, es casi imposible. Y bueno, obviamente que de una palpación externa, como el estómago está dentro de las cosas, está por dentro de las costillas, tampoco es viable la palpación externa del estómago. Con respecto... En caninos, se puede palpar, de hecho se palpa frecuentemente. Está bien elevarle los miembros anteriores para que favorezca la posibilidad de la palpación. Se puede hacer una palpación mono o bimanual de acuerdo al tamaño del perro. Si la palpación es monomanual, a ver si pueden ver, yo ahora voy a prender la cámara. Si la palpación es monomanual, el perro es chiquito, lo levantan, se pueden elevar los miembros anteriores y palpan con sus manos en dirección hacia el epigastrio, hacia adentro, buscando por dentro de las costillas, ¿sí? Si el perro es más grande, pueden hacerlo de la misma manera, pero el perro debe estar en estación. Es mucho más fácil hacerlo con el animal en estación, y buscan con una mano de un lado y la mano del otro. Ninguna de las dos manos son pasivas, las dos manos son activas, y van a buscar en la misma dirección. Siempre ustedes orientan la mano para donde deben buscar el órgano que a ustedes les interesa, ¿está? Y busquen la comodidad. Lo pueden hacer con un paciente que está al frente de ustedes y ponen una mano de un lado y la mano del otro, o lo pueden hacer desde atrás. Elevan un poquito los miembros anteriores, introducen desde atrás, y no desde dorsal, sino desde ventral hacia arriba, con una dirección cráneo-dorsal, ¿sí? Más craneal que dorsal, para buscar el estómago. ¿Está? ¿Qué es importante cuando se palpa el estómago? Tratar de percibir la presencia de algún cuerpo extraño, y también lo que nosotros deberíamos averiguar o deberíamos indagar es en el grado de dilatación del estómago, y relacionarlo a ese grado de dilatación con la proximidad con la comida. Ustedes saben que ese estómago debería estar ubicado en el epigastrio, en la región hipocondríaca izquierda, y puede estar también en la región sifoidea. Puede abarcar cierta parte de la región sifoidea, pero sobre todo ahí en hipocondríaca izquierda y sifoidea. Pero si el animal comió hace poco, puede desplazarse hasta entre 2 y 4 horas hasta la región umbilical. Bien, ¿quedó claro o querés que lo muestre con la perra? La palpación. ¿Vos tenés tu perro ahí? Sí, pero no sé si se va a ver. ¿Ahí lo ven? Es que no estás. A No, ver. creo que... No se ve. Fernanda, ¿vos podés dejar de compartir y mostrarlo con tus perras, o lo hacemos directamente cuando terminamos y ya mostramos cómo palpamos intestino también? Hagamos así. Avancemos. No, avancemos, Fer.
hagamos intestino y cuando terminamos intestino mostramos, y bueno, la clase que viene vamos a ver cómo se palpa el hígado, cómo podríamos palpar el vaso. Esas cosas las vamos a ver la clase que viene. Avanzá, Sole. ¿Hasta dónde se podría desplazar si comió hace poco? Dice Ruló. Sí, eso es lo que dice. Y le dije que hasta la región umbilical. ¿Sí? Todo va a depender también de la cantidad de alimento que coma. Pero si uno palpa un estómago distendido, debe preguntar hace cuánto comió. Ahora, si el perro comió hace 6 horas y tenemos un estómago distendido y el animal está molesto, y ya tenemos que empezar a pensar que tiene algún problema. Sí, nomás, Sole. Bueno, con respecto a la percusión, la verdad que, bueno, en el estómago, en la parte de equinos, da muy pocos datos. A la percusión del lado, o sea, percusión externa, no nos aporta ningún dato. En el canino, bueno, dale vos con canino. Bueno, la percusión del canino, a ver, la percusión del abdomen en conjunto es, claro, abdominal, como ya les dijo Soledad. Cuando entramos a los órganos, básicamente va a tener la misma sonoridad. Puede variar de acuerdo a la proximidad con la comida hacia un submate, no mate, ¿sí? A ustedes les tiene que llamar la atención cuando esa sonoridad puede variar hacia el mate o cuando puede variar hacia el timpánico, que quiere decir que tiene un acúmulo excesivo de gas dentro de la víscera. Bueno, eso es a la percusión. ¿Para qué nos sirve? Justamente para determinar primero el tamaño y la forma y después la sonoridad. Después, Soledad no puso acá auscultación porque nosotros no estamos acostumbrados a auscultar estómago. De hecho, nosotros no lo hacemos, como grupo de trabajo no lo hacemos, pero en la bibliografía habla de auscultación de estómago y habla de borborigmos en estómago. Nosotros no los tomamos a los borborigmos en estómago y tomamos a los borborigmos como ruidos intestinales. Es solamente una aclaración para cuando ustedes lean, la bibliografía va a hablar de borborigmos en estómago. Bueno, con respecto a los métodos complementarios que usamos particularmente, digamos, en estómago, podemos hacer ecografía, podemos hacer, dijimos, bueno, endoscopía, que en el caso de estómago va a ser una gastroscopía. Podemos hacer radiografía también para evaluar la presencia de algún cuerpo extraño que esté ubicado en estómago. Y como maniobra complementaria, que en equinos y en cualquier caballo que tenga un síndrome de abdomen agudo o cólico, vamos a hacer un sondaje nasogástrico, ¿sí? ¿Qué es el sondaje nasogástrico? Es una, acuérdense, maniobra complementaria, no es un método complementario, es una maniobra complementaria que se hace introduciendo una sonda, como está en este potrillito, una sonda flexible de 3 metros de largo y entre 1,5 y 2 centímetros de diámetro. Se introduce por el hollar izquierdo, pasa por el meato ventral y el animal la deglute. Una vez que la deglute va a esófago, pasa por esófago, atraviesa todo el esófago y llega al estómago. Entonces, por eso es sondaje nasogástrico, desde la nariz hasta el estómago, ¿sí? Hay varias formas lo más importante del sondaje es que el animal degluta la sonda, porque si no la deglute, la sonda pasa a tráquea. Estamos introduciendo, acuérdense, por la nariz, entonces lo común es que vaya a tráquea. Cuando la sonda está en tráquea, nosotros nos vamos a dar cuenta porque el animal va a empezar a toser, y también porque si nos ponemos la sonda
si observamos, digamos, el extremo de la sonda, el extremo libre de la sonda, vamos a ver que cuando el animal haga la expiración, se siente por la sonda el pasaje de aire, entonces se siente que está respirando a través de la sonda. Ahí nos damos cuenta que está en tráquea. Y otra forma tenemos que lograr que el animal degluta, y otra forma es, nosotros vamos a ver la sonda cuando hacemos la inspección de la gotera yugular, del cuello, del esófago, que ya le va a hablar Paula y Rulo, pero cuando hagan ustedes la inspección, ustedes van viendo cómo la sonda pasa por el esófago, porque acuérdense que el esófago tiene una cavidad virtual, o sea, el esófago, las paredes del esófago están como unidas, y cuando yo paso la sonda, esa pared se va abriendo. Entonces cuando esa pared se va abriendo entre el pasaje de la sonda, yo lo voy viendo por el cuello. Se ve perfecto porque no hay casi músculos en esa parte, en la gotera yugular, entonces se ve muy bien cuando va pasando la sonda. Así que el sondaje nasogástrico tiene 3 funciones. Va exclusivamente por el hollar izquierdo. Podés hacerlo por el hollar izquierdo, vos la vas a ver. Vos la vas a ver a la inspección, es más fácil verla por el izquierdo, y por el derecho no es tan fácil observarla para ver si va pasando o no, porque el esófago es como que va más del lado izquierdo. Pero sí, obviamente por ahí hay muchos casos que nos pasó que intentamos por el izquierdo, no podemos, y por ahí intentas por el derecho y pasa perfecto. Pero en realidad a la inspección, para confirmar que realmente está en esófago, lo indicado es hacerlo por el izquierdo. Acuérdense que los equinos no vomitan, ¿sí? Por la longitud del paladar blando, tienen imposibilidad para vomitar. Entonces, a nosotros el sondaje nos sirve para descomprimir el estómago en caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, una obstrucción en el pasaje, por ejemplo, de estómago a intestino, o de intestino delgado, tengamos alguna impacción o algún problema que me esté imposibilitando el pasaje del contenido. Entonces el estómago en un momento se va a empezar a distender, hasta que, si no lo solucionamos al problema, el estómago se revienta y el animal se muere en 2 horas. Entonces, lo que se hace con el sondaje nos sirve para una de las funciones es para descomprimir, otra de las funciones para confirmar si el estómago se está distendiendo y dilatando, confirmo la localización de una obstrucción proximal. Hablamos de proximal cuando es de estómago e intestino delgado, y también nos sirve para administrar líquidos en caso de que queramos usar esta vía para hidratar, en caso de que un animal esté por ahí deshidratado y no tome agua por sí solo. Entonces usamos la vía enteral para hidratar con una sonda, o para administrar medicamentos también nos puede servir. Esas son las funciones o los fundamentos del uso del sondaje, ¿sí? Puede ser evacuatorio o descompresión del estómago para localizar obstrucciones, o para administrar líquidos o medicamentos. ¿Alguna duda del sondaje? Ahí creo que escribieron algo, ya leo. Sole, te hago una aclaración. En el canino el sondaje es bucogástrico o bucoesofágico. También se usa, también tiene los mismos fundamentos. Nosotros lo hacemos generalmente con animales sedados, pero lo hice con animales despiertos si es una urgencia. ¿Está? Bucoesofágico. Acuérdense, tengan solamente cuidado, precaución de abrir bien la boca y sostener la boca abierta como un abreboca. Bien, ahí me preguntan si hay que producir la deglución o el animal lo hace de manera refleja. Generalmente cuando vos introducís la sonda, cuando llega a la región de la faringe, el animal por reflejo deglute, porque ellos sienten que vos, le estás tocando con la sonda. Entonces, de manera refleja, generalmente degluten. Pero bueno, si no degluten, lo que hay que hacer es sacarle un poquito y volver a intentar varias veces hasta
hasta que deglutan. Y me preguntan si el animal tiene que estar despierto. La verdad es que yo nunca lo hice con un animal sedado, no sé, con un equino dormido, yo calculo que no, porque no va a deglutir, digamos. No deglute. No Claro. deglute. Y si no deglute, ese es el problema también con los animales que están en shock. Ponele, o con un potrillo, un dummy, de esos potrillos que están muy apagados, que no degluten, se complica para poder pasar la sonda, y por ahí del cansancio nuestro terminamos pasando a tráquea y nos equivocamos. Hay que tener mucha paciencia, tratar de que el método ayude más de lo que perjudica, y bueno, si no se puede, habrá que buscar otra forma. Claro, porque, o sea, ustedes cuando, por ejemplo, si yo quiero usar esa vía, el sondaje para administrar líquido o medicamento, yo tengo que estar segura, 100% segura, que la sonda está en esófago y no en tráquea. Porque si no, si yo le mando el líquido o el medicamento a la tráquea, posiblemente quizás se salve del cólico, pero seguramente se va a morir de una neumonía. Así que siempre tienen que estar muy seguros de que la sonda está bien colocada. Bueno, eso con respecto a estómago. Pásame, Fer. Con respecto a intestino delgado e intestino grueso, lo vamos a hacer en conjunto. La inspección, en este caso en el equino, sí nos da datos, porque a mí una distensión, por ejemplo, de intestino grueso, como por ejemplo una distensión de intestino delgado o de intestino grueso, sí me deforma el abdomen, sí me llega a deformar el abdomen, y acuérdense que el colon, si por ahí tengo un timpanismo de colon o una impacción de colon, me va a deformar más el lado izquierdo, y si es de ciego, el lado derecho. Así que sepan que a la inspección sí me puede deformar. Con respecto a la palpación, dijimos que no vamos a palpar nada de la parte de intestino en el equino de manera externa. La palpación es sí o sí por tacto rectal, y en la palpación vamos a evaluar, por tacto vamos a evaluar sensibilidad, ubicación de las vísceras, o sea, la localización, vamos a evaluar la consistencia de la pared, vamos a evaluar el contenido, si hay contenido normal, digamos, de materia fecal o de contenido alimenticio, o si tengo un fecaloma o un enterolito, ¿sí? Que se llama la colecta, digamos, de materia fecal deshidratada, que se hacen como piedras en el intestino y se obstruyen generalmente en la flexura pélvica. A la palpación por tacto, les digo lo que se palpa normalmente en un equino normal. Palpamos ciego, la base y el cuerpo, palpamos colon mayor, palpamos la flexura pélvica, palpamos colon, menor o ventral, palpamos, podemos llegar a palpar el riñón izquierdo, y después ninguna otra estructura del aparato digestivo. Estómago no se palpa, vaso no se palpa, hígado no se palpa, a no ser que tenga una hepatomegalia o algún problema. Intestino delgado no se palpa normalmente, a no ser que esté distendido. Si yo tengo una distensión de intestino delgado con gas y está todo distendido con gas, el intestino delgado sí se palpa por tacto rectal. Y bueno, eso con respecto a la palpación de intestino. En pequeños animales, si ustedes se acuerdan, la primera diapositiva que les puso Sole, la diapositiva que le puso el perro, asumíamos que el intestino delgado estaba en el mesogastrio y fundamentalmente a la vuelta o en la región umbilical. Si ustedes se acuerdan, claro, asumíamos que todo lo que está en el ombligo o a la vuelta del ombligo es intestino delgado, y asumimos que lo que está rodeando ese intestino delgado es intestino grueso. ¿Está?
tamaño hora de palpación va a ser igual. Podemos Igual en hacer el equino, igual. Eso. ¿Cómo? Que en el equino la topografía esa es igual. Cuando yo quiero auscultar, por ejemplo, intestino delgado, me voy a la región umbilical. Eso. Bien. Dale, La metodología va a ser mono-bimanual, igual, no de dorsal a ventral, sino de ventral a dorsal, y podemos hacerlo caudo craneal o cráneo caudal, depende qué es lo que estemos buscando, qué segmento intestinal estemos buscando, y también el tamaño del animal. Bien. Bueno, con respecto a la percusión y a la auscultación, la podemos decir en conjunto, porque nosotros, como dijo recién el doctor Ibarreche, tenemos que saber en qué región topográfica está la víscera. Si yo quiero auscultar, por ejemplo, intestino delgado, yo me voy a la región umbilical, en el canino o en el equino se ubican en la misma región. Si yo quiero auscultar o percutir intestino grueso, me voy a un poco más dorsal, digamos. Si yo lo veo al animal de lateral, sería intestino grueso, estaría en el cuadrante ventrocraneal o ventrocaudal. Toda esa parte como del medio del abdomen está, o sea, topográficamente ahí se ubica el intestino grueso, por ahí el ciego, el colon mayor, colon menor, todas las partes del colon. Entonces, si yo quiero percutir, voy a percutir en esa región. Si yo quiero percutir el ciego del equino o auscultar el ciego del equino, me voy a la fosa del ijar derecha, ¿sí? Acuérdense que dijimos que los borborigmos es el ruido que se ausculta normalmente, pero el ciego tiene, como ya saben, alumnos de tercer año, que el ciego tiene una función y una actividad fermentativa. Entonces, en el ciego vamos a auscultar, a diferencia de toda la otra parte del intestino, vamos a auscultar sonidos particulares. Tenemos el ruido de crepitación, que es como un sonido de burbujeo que se siente. Ese sonido se hace referencia a la actividad fermentativa de las bacterias, ¿sí? Es un ruido como de burbujeo. Y después vamos a sentir un ruido de cascada, que es un ruido similar como a la descarga de un inodoro, ¿sí? Como que un pasaje de líquido. Ese ruido de cascada es el sonido de la válvula iliocecal, ¿sí? O sea, la válvula se abre, hace como un ruido de pasaje del contenido, como si fuese un ruido de una descarga de un inodoro, y se cierra, se abre, se cierra. Entonces, esos son los dos sonidos particulares que vamos a escuchar en la auscultación del ciego. Solé, la auscultación de intestino delgado o grueso en pequeños animales, solamente lo que vamos a tener en cuenta es la presencia o no de borborigmos. Y la frecuencia siempre relacionada con la proximidad que ya haya tenido ese animal con la comida. Bien. Y con respecto a los métodos complementarios, es más o menos lo mismo que lo que ya vinimos a... a ver, que lea el chat. Hay dos preguntas. Nicolás pregunta si la palpación del equino es solo interna. La palpación de intestino, o sea, la palpación de los órganos en particular es solo interna. La única, la única salvedad que por ahí podemos palpar un potrillito, podemos usar la misma maniobra como si fuese de un canino, ¿sí? En ese caso sí se puede palpar de forma externa, solo si es un potrillo, pero si es un animal adulto es solo interna. Y Lu María Castro pregunta si la percusión es dígito digital. Dígito digital, instrumental o mixta, como vos la quieras hacer. Puede ser de cualquiera de las tres formas. Y después dice, con el animal sedado, la parte terminal de la sonda se pone un balde con agua, se hace burbuja.
Bueno, lo que dice Araceli es una forma de determinar, y para quedarnos tranquilos de que la sonda nasogástrica está en estómago y no en tráquea, es tener un balde con agua a mano y bajar y poner el extremo libre de la sonda adentro del balde. Si hace burbujas, si está en tráquea, a la expiración sale aire por la sonda y en el balde va a burbujear. Entonces ahí estaríamos en tráquea. Si está en esófago o en estómago, no debería hacer burbuja. Eso nada más. Bueno, métodos complementarios, lo mismo que ya venimos viendo. Acuérdense que si yo hago una punción de ciego es secocentesis. Una punción de abdomen, bueno, paracentesis o abdominocentesis. Se puede hacer radiografía para determinar cuerpo extraño en pequeños animales, intususcepción, ecografía. En equinos, ahora por suerte acá en Tucumán se están haciendo ecografías de abdomen para diagnosticar patología del aparato digestivo. Radiografías de abdomen en equinos. Todavía acá en Tucumán no tenemos un equipo que tenga la potencia para darnos una buena imagen, pero en otros lados del país y del mundo sí se hace. Bueno, hemograma, análisis coproparasitológico, todo lo mismo que vimos en general se aplica a intestino también. Pasemos, Fer. Para un poquito, Perdón. lo único que, ¿dónde vas ahora? ¿Cuál es la próxima diapositiva? Recto llano. Bueno, entonces cuando terminemos recto llano vamos a dar la terminología. Bueno, dale. Pasamos la diapo. Bueno, y para terminar, en recto llano, esta parte del examen es importante obviamente en todas las especies. En el equino hacemos una inspección, sobre todo para ver, bueno, la forma y el tamaño, para ver si hay alguna distensión, bueno, o inflamación del recto, del ano, perdón, o si hay algún absceso, alguna hernia. Por ahí es común en yeguas posparto que tengan, no me sale la palabra ahora, de la comunicación rectovaginal. ¿Es una fístula o una cloaca? Fístula o cloaca rectovaginal porque se desgarra en las yeguas posparto. Técnicamente se llama laceración rectovaginal y depende del grado, de grado 1 al grado 4. Bien, podemos también tener prolapso de la mucosa, neoplasias en esa región. En los caninos, sobre todo, esta región es, bueno, si querés decir vos lo de los sacos anales, toda la importancia de esa región. Sí, bueno, los sacos, ahí hay el 4, ¿qué es el 4? ¿Un saco anal? Sí. Calculo. Sí. El numerito 4 es un saco anal, ¿sí? Sí. Bien. La exploración de los sacos anales se hace a la inspección y se hace a la palpación. La inspección ustedes no debería nada llamarle la atención. Ustedes saben que los sacos anales, lo han visto en anatomía, son estructuras que tienen los caninos que favorecen o tienen dos funciones. Una es la de identificación y la otra es la de identificación entre ellos, ¿no? Y la otra es la de lubricación del bolo fecal una vez que pasa por el ano. Por eso se vacían los sacos anales una vez que el animal está defecando. La ubicación normal, algunos lo ponen a las 4 y a las 8. Pero si ustedes lo tienen así, y esto sería el esfínter anal, lo tienen a las 4 y los tienen a las 8, ¿sí? Así, en estas direcciones, cuando está aumentado de tamaño, que lo pueden ver,
a la inspección no deberían ver nada, nada les debería llamar la atención. ¿Qué es lo que puede pasar? Que uno de estos sacos o los dos sacos están agrandados de tamaño, estén distendidos, y también que desde alguno de los sacos haya alguna solución de continuidad hacia el exterior, alguna fístula, por el cual el saco está drenando hacia el exterior en vez de por el conducto. ¿Está? Sí. La palpación va a estar relacionada a la zona, ¿sí? Y al grado de distensión, y también con esa misma palpación uno lo que puede hacer es vaciar el saco anal para evaluar el contenido. Sí. Bien. La palpación, acuérdense que en pequeños animales, o sea, es tacto digital, ¿sí? Si hacemos una palpación interna de la región, así como está en la fotito, es tacto digital con guante. Nos sirve para ver el estado del esfínter y el tono, es lo que evaluamos con esta maniobra. Bueno, la ampolla rectal, la presencia o no de divertículos, y podemos llegar a ver si hay algún cuerpo extraño en el último tramo, digamos, del recto, o fecalomas, que por ahí generalmente, si no me equivoco, los caninos por ahí adultos, gerontes, tienen por ahí problemas con fecalomas. Sí, y también ese problema puede estar relacionado con una próstata excesivamente grande, ¿sí? Lo bien, único que no dije yo en su momento, cuando hablábamos de intestino, a la inspección o a la palpación, que cuando vos hablabas de la distensión de ciego y también hablabas de la distensión de colon en el equino, en los caninos hay una patología muy común que se llama megacolon. El megacolon es una patología en donde el colon pierde, o la musculatura colónica pierde la capacidad contráctil y empieza a almacenarse primero en un divertículo pequeño, y después, si eso no se corrige, se va acumulando materia fecal dentro de ese colon que pierde tono. Eso puede llegar a ser tan grande que deforme el abdomen y que pueda ser palpable e identificable totalmente desde el exterior. Bien. Bueno, si por mí, o sea, esta creo que es la última diapositiva, así que si querés, vamos con la terminología. La terminología desde estómago hasta el ano o hasta las glándulas anales. Bueno. ¿Sí? Bueno, bueno. Decir vos? ¿Digo yo? ¿Decís vos? Decís vos, seguro que olvidaste alguna. No, no te vas a olvidar. Lo que tienen que saber es cómo nosotros llamamos a las diferentes situaciones o patologías que puedan estar afectando al aparato digestivo. Gastritis es la inflamación del estómago. Vamos a hablar de lo que están dentro del abdomen, ¿no? Porque ahora después vamos a ver lo que es cabeza y el esófago. Enteritis, la inflamación de intestino en una, ¿cómo se llama? En una generalidad, ¿sí? Porque después tenemos las inflamaciones por segmentos, duodenitis, yeyunitis, colitis, y la inflamación de ciego se llama cecitis o tiflitis. Después tenemos proctitis, inflamación de recto, o inflamación de ano, y saculitis, la inflamación de los sacos anales. Bien. ¿Entendieron bien todas las palabras o quieren que les escriba alguna? Esas están en el glosario. Sí, bueno. El rulo lo tiene el glosario, así que no hay problema, pero... bueno. Perfecto. Bueno, quedó... de todas formas, si no entendieron, que te pregunte. Sí, ¿quedó alguna duda de esta parte de abdomen? Porque ahora van a pasar con los chicos a ver boca y esófago. ¿Nada? Parece que no. Tiflitis es la inflamación del ciego, o cecitis. Tiflitis o cecitis. Profe, yo me quedé en el megacolon que dice que pierde la capacidad contráctil. ¿Por qué se pierde la capacidad contráctil? Ahí me perdí. El megacolon se llama megacolon idiopático. ¿Sí? Cuando es idiopático es sin causa conocida. Entonces, la causa más común de megacolon justamente no es conocida. ¿Está?
también puede ser por una obstrucción en el recto o a nivel de la glándula prostática que haga enlentecer y haga acumular materia fecal en colon y en forma secundaria ya empezar a distenderse y a romper las paredes o la estructura muscular del colon, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna ¿Qué otra más? pregunta? ¿Nada? Nada, perfecto, estamos al pelo. Bueno, cualquier cosa igual, yo no tengo problema que me manden por alguna red social o consiguen mi teléfono y me manden las consultas, o le pasan a Rulo mejor las consultas que les hayan quedado del tema y yo les contesto, no tengo drama. ¿Listo, yo entonces? Sigue Mati. No, Matías tuvo una urgencia, sigue Rulo o Ah. Paula. Matías, vamos a ver si llega, y si no, la parte de cronometría dentaria que da Matías quedará para el principio de policavitarios. Bueno, gracias por la atención de todos. Muchas gracias a vos, Solé. Paula. Sí, aquí estoy. No sé si me ven. Sí, sí, te veo. Ahí. Bueno, Pau, ¿empezás vos? Empieza Comenzamos Rulo. con la parte de Bueno, en general. perfecto. Chicos, van a tener el gusto de escuchar el debut en semiología de Paula Sánchez. Paula Susana. Es así, Paula, ¿no? Así es, profe. Paula Susana. Por favor, presten atención, lo que necesiten pregunten. Cuando alguien no pueda contestar, vamos a tratar de contestar entre todos. Para mí, yo estoy muy contento con la incorporación de Paula y de Nacho este año, así que esperemos que ustedes también lo puedan aprovechar, ¿sí? Vale, Pau, vamos. Ahí voy a presentar. ¿Se ve el power, chicos? Alguien que me... Ahí está cargando. A ver. Ahí está. Se ve. Bueno. Profe, no sé si quiere darte la parte de reseña y anamnesis, así yo arranco con... Eso lo dio Sole hace ratito. A ver. Pará, ¿por qué no? No me está tomando la cámara, me quedé quieto, ahí está. Sí, lo que nosotros vamos a hablar de boca hasta esófago. Ya Soledad habló de las diferencias, de algunas diferencias anatómicas y fisiológicas. Acá lo que vamos a ver, bueno, nos importa la especie, por supuesto, nos importa la especie, y más hablando en boca y esófago nos va a importar primero porque van a ver que tienen diferentes formas o diferentes hábitos de alimentación, y no solamente en los que son herbívoros o carnívoros, porque también encontramos diferencias, por ejemplo, la prensión entre los mismos herbívoros. El bovino no prende igual que el equino, y ellos no prenden igual que la cabra, o que el caprino, o que el ovino. Dentro del de los carnívoros, por ejemplo, el canino no toma igual agua que el felino. Son especies que tienen diferencias anatómicas y tienen diferencias fisiológicas. Pau, apaga el audio, el micrófono tuyo, porque dice que se acopla. No, el micrófono no. Ah, vos estás presentando. Bajale el volumen entonces, un poquito, y seguir presentando. Bueno. Después vamos a tener diferencias que son anatómicas manifiestas, como son los dientes. La dentición varía según la especie. Todas las especies de interés veterinario tienen diferentes denticiones, y ya lo va a hablar Matías cuando le toque describir y hacer una cronometría dentaria de esas denticiones.
También tienen diferencias en los hábitos alimenticios, y esto no tiene que ver con que sean herbívoros o carnívoros. El equino directamente pastorea la mayor parte del tiempo, en cambio el bovino tiene una forma diferente de alimentarse, en donde pastorea la misma cantidad de tiempo que descansa o que rumea, o rumia. ¿Qué más les puedo decir? Dentro de las razas, nosotros tenemos razas diferentes dentro de, sobre todo los caninos, con diferencias anatómicas que quizás para algunas pueden ser aceptables y en otras pueden ser indeseables o de rechazo. En los equinos o en los bovinos prácticamente estas diferencias no existen. En el sexo no hay diferencia relacionada al aparato digestivo. Algunos hablan de que las hembras equinas no tienen canino. No es así, las hembras equinas sí tienen canino. O sea, la mayoría de las hembras equinas tienen canino y no es algo como para diferenciar. La edad es importante, primero para saber si son patologías congénitas o adquiridas. Yo acá, no sé cómo estará en la presentación, yo le había separado ahora estaba viendo qué fotos tenía acá a mano, y tenía una foto de una paratosquisis que después, si querés las muestro, y una foto de una alteración en el cierre de la boca, que les puedo mostrar como para que ustedes lo vayan viendo, si es que no están las fotos incorporadas a la presentación, ¿no? También es útil la edad para saber cuándo se da la muda o el cambio de dientes temporarios hacia los dientes definitivos. A ver, primero nos sirve para reconocer en un animal qué edad puede llegar a tener, y después también como para saber, si yo sé la edad, si ese animal está cambiando los dientes a una edad prudente. Eso es solamente un ejemplo. Bueno, en la anamnesis ya habló Soledad. Básicamente vamos a hablar del tipo de alimentación y de la forma y frecuencia en la que el animal se alimenta, ¿sí? No es lo mismo un animal que está a pasto. Eso cuando hablábamos de semiología ambiental, yo les mostraba, una de las fotos les mostraba un torito en un potrero comiendo una gramínea, y después les mostraba un conjunto de animales en un corral de engorde comiendo una ración concentrada. No es lo mismo, las patologías son diferentes, y el tipo de asimilación de comida y el tiempo de ingesta también es diferente. Con el equino pasa lo mismo, siempre tienen que indagar a ver qué pasa, porque el equino es un animal que está acostumbrado a comer durante mucho tiempo a lo largo del día, y al final, cuando nosotros le cambiamos el hábito y lo encerramos en un box, lo obligamos a comer. Sí, se salió la presentación, dice Pau. Pero no importa, porque no está, vos quedate tranquilo que lo que está ahí ya lo habló Soledad, pero ya lo presentó Soledad, pero yo te lo estoy contando quizás de otra forma. ¿Dónde estaba? En el equino. Entonces le cambiamos la forma de alimentación y lo mandamos a comer una ración concentrada, y en vez de que coma durante 18 horas, que lo coma en 2 horas. Y cambiándole el hábito de alimentación, entonces las patologías empiezan a relacionarse con el tipo y el hábito de comida. ¿Está? Otro dato anamnésico, nosotros vamos a hablar primero de qué come, cuándo come, cómo come y también si come. ¿Está? Y después vamos a ver las cosas que puedan estar relacionadas con esto. ¿Sí? Ahora van a ver cuando empiecen a hablar de las dificultades para ingerir o para aprender el alimento, van a darse cuenta de lo que digo. Presencia de vómito, presencia de diarrea, presencia de dolor abdominal, ¿sí? Renuencia a moverse, todos esos son datos de distensión del abdomen, todos son datos que a nosotros nos tienen que orientar hacia un problema gastrointestinal. Pasamos la anamnesis y tenemos que hacer hincapié en lo que nosotros llamamos examen objetivo general. En el examen objetivo general ustedes ya saben que van a ver facies, actitudes o posturas, estado mental, toma de constantes fisiológicas, evaluación de mucosas aparentes o evidentes y evaluación del sistema linfático. Cuando hablamos en el aparato digestivo, posturas características de dolor o alguna alteración digestiva, ya le dijo Soledad, una falsa sifosis y un vientre en tabla. Nosotros
yo les dije de entrada, al principio, en la primera clase, habíamos hablado de que el dolor es un síntoma y no es un signo. Nosotros no vemos el dolor, pero sí vamos a ver las manifestaciones a través de, ¿está? O las manifestaciones que el animal nos expresa. El caballo o la vaca o el perro no llega a la consulta diciéndome me duele la panza, pero sí llega con un vientre en tabla y una falsa cifosis en su columna. Para el que no sabe, la cifosis es una desviación hacia dorsal de la columna y la lordosis es una desviación hacia ventral de la columna. ¿Está? Eso en cuanto a la parte de actitudes. También hay posturas que pueden llegar a ser características, como la postura del rezo o del monje, que le llaman cuando el animal tiene una distensión abdominal o el canino tiene una distensión abdominal e intenta aliviar la zona sifoidea o toda la región epigástrica. Adopta una posición que se llama de monje o de rezo, en donde desciende el tren anterior e incluso estira los miembros anteriores. Eso en cuanto a posturas. Después el estado mental va a estar relacionado con patologías que puedan estar relacionadas. El animal puede tener una disentería con un síndrome febril y tener un estado mental deprimido o una depresión del sensorio y a su vez tener lo que se denomina fascie febril. De la misma manera puede tener una afección del aparato digestivo y tener una fascie peritoneal o una fascie estuporosa, porque no tiene una signología o no tiene un síndrome febril que esté acompañando. Fascies que nosotros vayamos a ver o a reconocer que también nos puedan llegar a importar dentro de la exploración del aparato, dentro de la exploración del aparato digestivo, es la fascia asimétrica o la fascie de Bell, que es por parálisis del séptimo par craneal, que es el nervio facial, en donde uno va a ver que hay caída del hollar y caída del labio, también ptosis palpebral del lado afectado y la boca se desvía hacia el lado sano. Puede ser unio bilateral, lo más común es que sea unilateral, por eso se denomina fascie asimétrica o de Bell. ¿Sí? Bueno, hasta acá llego yo. ¿Está bien, Pau? Sí, perfecto. Bueno. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Asimétrica o de Bell. Ya lo voy a explicar yo de nuevo ahora. Así que quédense tranquilos. Ahora paso el Power. Bueno, yo voy a hablar sobre la exploración anatómica desde lo que sería de boca a esófago. Voy a comenzar con la inspección de la cavidad oral en su porción externa. A la inspección nosotros lo que vamos a poder ver van a ser los labios, la mejilla, el largo de la mandíbula y el cierre de la boca. Comenzando por los labios, a la inspección nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver forma, tamaño y simetría, como ya vieron en otros aparatos o sistemas. Vamos a ver la presencia de heridas, de ulceraciones o de tumoraciones. Y también podemos ver el labio caído en el caso que haya una parálisis bilateral del nervio facial. O vamos a ver la fascie asimétrica o de Bell, que es lo que acaba de nombrar el profe, cuando se da una parálisis unilateral del nervio facial. En ese caso, el labio se va a desviar o retraer hacia el lado sano. Es decir, si yo tengo el nervio facial izquierdo alterado, voy a tener mi labio desviado hacia el lado derecho, ya que mi lado izquierdo, que era el afectado, va a estar flácido, entonces se va a retraer hacia el lado sano. Bueno, luego vamos a adquirir un nuevo vocabulario, que es la palabra keilitis, que significa inflamación de los labios. Ahí está bien escrita para que lo anoten. Bueno, vamos a continuar con la inspección de las mejillas. A la inspección, bueno, vamos a poder ver heridas, ulceraciones, deformaciones y fístulas. Las deformaciones y fístulas generalmente están relacionadas con las glándulas salivares, por eso es necesario saber la ubicación anatómica de las mismas. Y la inflamación de las mejillas se denomina niatitis. Acá está también detallado.
Bueno, en cuanto al largo de la mandíbula, el cierre de la boca, le puse un par de imágenes. Tenemos que el cierre normal en los caninos se denomina en tijera. ¿Qué quiere decir esto? Que la cara interna de los incisivos superiores, no sé si me ven, contacta con la cara externa de los incisivos inferiores, de esta forma, en tijera. Y en el equino, el cierre normal es en tenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que el borde oclusal de los incisivos superiores va a contactar con el borde oclusal de los incisivos inferiores. Bueno, hay ciertas alteraciones en el cierre de la boca, como serían el prognatismo y el enognatismo. El prognatismo, acá tengo una foto, se da cuando los incisivos inferiores sobrepasan el límite de los incisivos superiores. Es decir, que los incisivos inferiores van a estar por delante de los incisivos superiores. Esta condición es común en ciertas razas de caninos, como por ejemplo los boxer o los pequinés, pero en otras razas y en las demás especies se considera patológico. Bueno, en el caso del enognatismo, el límite de los incisivos superiores sobrepasa el límite de los incisivos inferiores. Y este caso también se considera patológico. Bueno, es muy importante que veamos estas características del cierre de la boca, ya que es una característica muy heredable. Es decir, si nosotros vamos a elegir a un animal como reproductor, tenemos que considerar este carácter, ya que lo va a transmitir a la descendencia. Bueno, en cuanto a la palpación de la cavidad bucal en su porción externa, podemos decir que vamos a realizar la palpación de los labios mediante una maniobra bimanual o monomanual. Con pulgar e índice van a ir palpando toda la superficie de los labios en busca de sensibilidad, temperatura, deformaciones, y van a determinar la consistencia. En ese caso es tensoelástico. Bueno, también van a poder palpar las estructuras óseas que conforman la cavidad bucal, que son, bueno, el maxilar superior y la mandíbula. Puede ser, en caso de que sea un animal dócil, mediante una maniobra bimanual, con los pulgares, van palpando todas las estructuras óseas. En caso de que sea un animal indócil, generalmente lo podemos hacer monomanual, y vamos a buscar, como son estructuras óseas, crepitación en cáscara de nuez, podemos buscar también sensibilidad, deformaciones, entre otras cosas. Bueno. Ahora tenemos que realizar lo que sería la exploración de la cavidad oral en su porción interna. Para ello, nosotros vamos a necesitar, bueno, cualquier cosa, si necesitan preguntar algo, activen el micrófono porque yo no puedo ver el chat. Así que cualquier cosa me... O te leo yo cualquier cosa. Bueno, para realizar la exploración de la cavidad oral en su porción interna, nosotros necesitamos realizar la apertura de la boca. Todo esto va a depender de la docilidad del animal. En el caso de que sea un animal indócil, vamos a tener que realizar primero la sedación del mismo y la colocación de un abreboca. En el caso de que sea un animal dócil, nosotros podemos realizar la apertura de la boca, por ejemplo, en un canino, se realiza mediante una maniobra bimanual con pulgar e índice, realizando presión sobre los carrillos entre la superficie de los dientes para realizar la apertura de la boca. En el caso del bovino, debe estar previamente, bueno, sujeto en el cepo y se le coloca la mocheta, y la mocheta se la eleva hacia dorsal y en diagonal, y eso permite la apertura de la boca del bovino. Y en el caso del equino, se realiza presión sobre el diastema, que, bueno, como ustedes ya saben, es el lugar entre el último incisivo y el primer premolar, y una vez que realizamos presión y el equino abre la boca, sacamos la lengua para que permanezca abierta. Bueno, una vez que tenemos la boca abierta, vamos a realizar nuestra primera maniobra semiológica, que va a ser la inspección. A la inspección nosotros vamos a poder ver lo que sería la mucosa oral,
muchas veces está pigmentada, lo que nos dificulta la visión, pero la vamos a explorar como cualquier otra mucosa. Vamos a ver lo que sería coloración, humedad, la integridad de la mucosa y, bueno, la presencia de lesiones, ya sean heridas, ulceraciones. Y como vocabulario tenemos que la inflamación de la mucosa oral se denomina estomatitis. Bueno, luego vamos a inspeccionar lo que serían las encías. Vamos a inspeccionar la presencia de lesiones, de manchas, de vesículas, y la inflamación de las encías se denomina gingivitis. Luego vamos a inspeccionar lo que sería el paladar. Tenemos que fijarnos sobre todo a la inspección la integridad del paladar, que hay una patología que genera la hendidura del paladar, que se denomina palatosquisis. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos que el paladar esté íntegro, que no presente ninguna hendidura. También, bueno, la presencia de lesiones, ulceraciones. Y en el equino se da una patología que se denomina comúnmente ABA, que es una irritación crónica del paladar por el consumo de forraje fibroso, que genera una dilatación del plexo venoso y se ve de esta forma. Bueno, la inflamación del paladar... Te hago una sola aclaración. Nosotros siempre ponemos la denominación ABA porque es una denominación como que está instalada dentro de la jerga del equino. Hay que tratar de dejarla en desuso a la palabra y hablar de que es una dilatación del plexo venoso del paladar. Bien. Y nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, y la inflamación del paladar se denomina palatitis. Bueno, seguimos explorando la cavidad oral en su porción interna y a la inspección podemos ver los dientes. Principalmente lo que vamos a observar va a ser la cronología dentaria, que es lo que va a explicar Mati después, para estimar aproximadamente la edad del animal. Vamos a ver, bueno, en el caso de los dientes, vamos a ver la cantidad, el tamaño. Muchas veces en algunas patologías pueden estar disminuido el tamaño, por ejemplo, en distemper canino. También vamos a ver la presencia de sarro, la presencia de fracturas en los dientes, la presencia de caries. Y tenemos alguna terminología, por ejemplo, odontitis se denomina a la inflamación de la pulpa dentaria, poliodontia, la presencia de dientes supranumerarios, como en la foto, anodontia, la ausencia de dientes, oligodontia, la presencia de un número menor de dientes al esperado para la especie, y odontodinia, que significa dolor de diente. Bueno, luego vamos a explorar lo que serían las barras o el diastema, que es el espacio existente entre el último incisivo y el primer premolar. Y, bueno, en este caso, en este caso hay que tener en cuenta, sobre todo en el equino, la presencia de heridas o necrosis producidas por el freno. Bueno, luego vamos a inspeccionar lo que sería la lengua. Vamos a inspeccionar la lengua desde la base hacia su extremo libre. Vamos a explorar la presencia de las papilas gustativas, inspeccionar la presencia de las papilas gustativas, forma, tamaño y simetría, como en los demás sistemas. Y bueno, tenemos que la inflamación de la lengua se denomina glositis, macroglosia cuando su extremo libre se encuentra aumentado de tamaño, anquiloglosia cuando la lengua se encuentra adherida al suelo de la cavidad oral, y epiteliogénesis imperfecta cuando hay ausencia de papilas gustativas. Bueno, en cuanto a la palpación, lo podemos realizar mediante una maniobra monomanual con pulgar e índice, recorriendo desde el extremo libre hacia la base. Tener en cuenta que la consistencia siempre va a ir desde tenso elástica en el extremo libre a más firme en la base. Bueno, podemos
palpar temperatura, sensibilidad, y en el caso de los dientes vamos a palpar cada uno de los dientes en busca de movilidad. Los dientes no deberían moverse, tienen que estar fijos al alveolo dentario, y en busca de sensibilidad. En el caso de los equinos, muchas veces hay un desgaste incorrecto entre lo que sería la pulpa y el esmalte, no sé si lo dije bien, que genera unas puntas de muela que generan dolor al realizar la masticación, y bueno, hay que palparlas. Bueno, la tercera maniobra semiológica que podemos aplicar es la olfacción. El olor debe ser sui generis, de acuerdo a la especie que estemos explorando. En los carnívoros es un olor ácido y en los herbívoros es herbáceo el olor, pero podemos tener algunas alteraciones, como por ejemplo olor fétido, cuando hay acúmulo de alimento o sarro. Tenemos un olor metálico cuando hay una intoxicación con mercurio, cadavérico, por ejemplo en una estomatitis ulcerosa, urinoso en procesos urémicos, que vulgarmente se dice que hay olor a pis, pero bueno, es olor urinoso, carioso, cuando hay presencia de caries, y cetónico, que es como un olor a acetona, que lo vamos a percibir cuando hay una cetoacidosis. Y bueno, y por última, como última maniobra semiológica, se puede realizar la percusión en cada diente, puede ser digital o con algún instrumento dental que no genere con mucha fuerza, y se va a buscar en el caso del diente la sensibilidad. Bueno, ahora pasa Julio a la exploración funcional. Bueno, hay una pregunta de Eugenia. Sí. Dice si puedes repetir cómo se realiza la palpación. ¿La palpación de la lengua? Okay. Sí, bueno. La palpación de la lengua se realiza mediante una maniobra monomanual con pulgar e índice que va desde el extremo libre de la lengua hacia la base, buscando movilidad, sensibilidad, temperatura y también considerando la consistencia de la lengua, que es más elástica hacia el extremo libre y más firme hacia la base. No sé si quedó claro, Julio. ¿Quedó claro, Euge? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno. Bueno, sigo. No sé si me escucha bien y si me ve. Poné un fondo de otro color, Rulo, y te vamos a ver mejor. Estoy camuflado. Las nubes no me favorecen. Bueno, chicos, me toca hablar de la exploración funcional. En la exploración funcional vamos a usar una de las maniobras semiológicas que ya la vimos, que es inspección. Dentro de todo el conjunto funcional evaluamos lo que es el hambre, el apetito, la sed, la aprehensión, masticación, insalivación, la deglución, lo que es hambre y apetito y sed entraría también como parte de lo que es la conducta. Pero en conjunto está todo muy relacionado. Bueno, comenzamos con una de las funciones que es, bueno, evaluamos el hambre o el apetito. Tenemos que diferenciar entre hambre y apetito. El hambre es la necesidad fisiológica para ingerir un alimento nutritivo. Eso es el hambre. Y el apetito es el deseo de la ingesta de algún alimento. Por ejemplo, nosotros tenemos alteraciones del hambre que puede estar exacerbado o hay un aumento del hambre que se llama polifagia. Tenemos también una disminución del hambre que se denomina oligofagia, y tenemos el hambre abolido que se denomina afagia, anafagia. Cualquiera de las dos es lo mismo. Bueno, en el caso de anafagia o afagia, sería por algún trastorno, no es normal. En el apetito,
también, bueno, ya dijimos que el apetito es el deseo de ingerir algo, y tenemos lo que se llama también un apetito pervertido, que se lo denomina también como pica o malasia o parorexia, no sé si era parorexia, Tuco. Sí, parorexia, está bien. Pica o malasia o parorexia son lo que se denomina, y es, bueno, como dijimos, un apetito pervertido, y es cuando el animal ingiere algo que no es normal. Por ejemplo, un animal que ingiera tierra se lo denomina geofagia o coprofagia en el caso del animal que ingiera materia fecal, tricofagia en el caso de que el animal ingiera pelo. Bueno, esas serían algunas de las alteraciones, algunos de los ejemplos del apetito pervertido. También tenemos que evaluar la sed. La sed, bueno, es la necesidad fisiológica de la ingesta del agua, en el cual también puede estar aumentado. Esta necesidad aumentada se denomina polidipsia. Cuando está disminuida, se lo denomina, tenemos polidipsia, oligodipsia y adipsia. Cuando la adipsia es cuando la sed está abolida. Ya tenemos, bueno, apetito, hambre, sed. La aprehensión, hay que tener en cuenta el tipo de aprehensión de las diferentes especies. No todas son iguales, como, bueno, lo mencionó hace rato el profe. Por ejemplo, principalmente en el equino la aprehensión se realiza mediante los labios, pero también participan los incisivos, toma con los labios y con los incisivos después. En los bovinos, la aprehensión principalmente se realiza con la lengua y después con el incisivo y la almohadilla dentaria, en el caso, bueno, de alguna pastura, y si está en comedero, no, solamente es el uso de la lengua. En el caso del bovino. Y en el canino, la aprehensión se realiza mediante los incisivos y los caninos, y también con los miembros anteriores, en el caso de que sea una comida, carne, por ejemplo. Claro, yo lo que quiero que quede claro, Rulo, es que la bibliografía por ahí habla de algunas formas de prensión y no son tan exactas, porque yo no sé, vos visto que cuando dicen que el equino prende con el labio, en realidad con el labio selecciona, no puede prender, no es como el elefante que lo agarra con algo y se lo mete en la boca. Si no tiene los dientes para poder cortar, arrancar o vehiculizarlo a la boca, es imposible que pueda prender el alimento con el labio, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de los caninos de usar los miembros anteriores, es porque gracias al impulso que hacen con los miembros anteriores y con la musculatura del cuello, llegan a desgarrar. Esto no pasa cuando comen alimento balanceado en un plato, ¿no? Claro. Y bueno, y la aprehensión en las diferentes especies se puede encontrar imposibilitada, y pueden existir varias causas. Por ejemplo, podemos tener una causa mecánica o nerviosa por una parálisis, como por ejemplo una parálisis bilateral del nervio facial, como el ejemplo que nombraron hace rato. Causas dolorosas, un animal con dolor, bueno, no solamente en los labios, sino en alguna estructura de la cavidad vocal también disminuye también la aprehensión. Y bueno, tenemos otras causas. Esto de ver que diferenciar si hay prehensión o una dificultad en la aprehensión, diferenciarla de la falta de hambre o de apetito, pasa a ser importante, porque en uno el animal va a querer va a querer comer, va a manifestarse de alguna manera con ganas de comer, pero ni siquiera puede llegar a prenderlo al alimento, ni siquiera lo llegó a vehiculizarlo a la boca. ¿Está? En la anorexia, el animal no tiene ganas ni le presta atención a la comida. Es una diferencia bastante grosera, pero que en las dos nunca ingresa comida a la cavidad bucal.
Bien. Después pasamos, bueno, eso sería lo que es prensión. La masticación, bueno, también la masticación es diferente en las especies, en las diferentes especies. Puede verse afectada por alguna alteración también de la cavidad bucal, ya sea propia de la musculatura, de la mandíbula, de la lengua, y pueden ser por lo mismo que nombré hace rato, causas dolorosas, causas nerviosas, causas infecciosas, mecánicas. Bueno, siempre se tiene que evaluar la musculatura también de que los músculos que involucran al aparato masticador. Eso sería lo que es masticación. Después tenemos lo que se evalúa, la insalivación. En la masticación también hay que valorar acá una diferencia fundamental en las especies, ¿no? Los carnívoros prácticamente no mastican ni degluten y el herbívoro mastica bastante antes de poder deglutir, para poder cortarlo en trozos para que la forma de digestión y el material que tienen que digerir también pasa a ser diferente. ¿Entendés? Entonces, acá es otra alteración. Cuando ustedes ven un equino que prácticamente no mastica, y lo más probable es que tenga un dolor en la cavidad bucal, por eso no mastica y traga. ¿Está? Porque ellos tienen que masticar porque funcionalmente funciona, valga la redundancia, así. Bien, y lo que es insalivación, bueno, acá también en la insalivación tenemos que evaluar la producción de saliva, que lo mismo puede estar aumentada, disminuida o puede estar ausente. Cuando hay un aumento de la producción de saliva, se lo denomina cialorrea. Y cuando acá hay que diferenciar también la cialorrea del tialismo. En la cialorrea nosotros vamos a observar al animal, bueno, el aumento de producción y que la baba cae por la boca, y en el tialismo el animal no tiene aumentada la producción, pero está imposibilitado en la deglución de esa saliva. Podría ser, por ejemplo, también por algunas causas, ya sea mecánicas, infecciosas, nerviosas o por una disfagia. Y cuando la insalivación se encuentra abolida, se denomina asalia, y hiposalia, cuando la insalivación se encuentra disminuida. La hiposalia se puede observar hiposalia o poca producción de la saliva, bueno, cuando el animal se encuentre deshidratado, también en procesos febriles, cuando la insalivación se encuentre abolida, dentro de alguna de las causas puede ser por una obstrucción en los conductos de las glándulas salivales, una acumulación. Si tenemos, por ejemplo, una acumulación de saliva debido a una obstrucción del conducto salival o también una ruptura del conducto salival, esa acumulación se lo denomina cialocele. La saliva también lo que tenemos que hacer es evaluarla, bueno, en sus características a la inspección, también evaluar podemos realizar una olfacción en propia de la saliva, y eso sería insalivación. Después la deglución, bueno, la deglución es el proceso que lleva al bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. Cuando hay una dificultad en la deglución, se lo denomina disfagia. Esta dificultad la podemos dividir, a esta disfagia la podemos dividir en tres. Tenemos una disfagia oral, una disfagia faríngea y una disfagia esofágica. Por ejemplo, una disfagia oral, el animal quiere tomar la comida, quiere masticar la comida, pero se encuentra imposibilitado. La disfagia
faríngea, el animal toma el alimento, el animal puede masticar ese alimento, pero no lo puede deglutir, o hay una dificultad en la deglución. Acá podemos diferenciar estas disfagias por la característica del alimento. Podemos pensar en una disfagia faríngea, por ejemplo, cuando el alimento lo podemos observar triturado, y también con un cierto grado de insalivación. A diferencia de una disfagia oral, en la que el alimento prácticamente lo vamos a encontrar entero. Y también tenemos lo que es una disfagia esofágica. El animal toma el alimento. Julito, te corto una cosita, un Sí. ratito. Cuando esa dificultad faríngea o esofágica va asociada a dolor, se llama odinofagia. Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Cuando tenemos una disfagia esofágica, el animal, bueno, realizará una mímica en la que estirará el cuello, levantará la cabeza y emitirá un sonido denotando el esfuerzo de la deglución. Podemos evaluar la función también de la faringe realizando la apertura de la boca con guantes, y palpamos la faringe. Obviamente en pequeños animales, en grandes no se puede, palpamos la faringe y podemos estimular el reflejo de la deglución. Es una forma o una manera también de ver si hay funcionalidad de esa faringe. Ya dije odinofagia. Bueno, eso creo que estamos. ¿Cómo se llama la disfagia con dolor? Se llama odinofagia. No sé, pásame la diapo, Pau. ¿Pasó? Ya sí. Creo que se dijo. ¿Sigo yo? No sé si hay algo más para sumar, Antuco. No. Yo fui aportando a medida que se iban presentando las cosas, ¿no? Pero perfecto, bárbaro, Lulo, muy bien. Bien. Bueno, continúo yo entonces con la exploración anatómica. En este caso vamos a hablar de la exploración anatómica de la faringe, que es un saco, músculo membranoso que une la boca con el esófago. Bueno, a la inspección, nosotros vamos a hacer una inspección externa, en donde nada debería llamarnos la atención en la zona. Generalmente vamos a poder ver algo en caso de que haya alguna deformación o alguna tumoración, pero por lo general no vamos a poder ver nada en la inspección. Sí podríamos llegar a ver alguna postura antiálgica en el caso de que haya dolor en la zona. Generalmente el animal en el examen clínico general se va a presentar una postura antiálgica con el cuello estirado. Bueno, en el caso de la inspección interna, tenemos dos distinciones en caso de que sean pequeños animales o grandes animales. En el caso de los pequeños animales, nosotros lo podemos hacer de forma directa, realizando la apertura de la boca con un baja lengua y con luz, para poder observar tanto las tonsilas faringeas, la integridad de la mucosa, la presencia de cuerpos extraños en el caso de que lo hubiere, y en el caso de los grandes animales, por el largo de la boca y por el largo, en muchos casos, del velo del paladar, se hace imposible la inspección interna directa, por lo que generalmente se utiliza un endoscopio. Bueno, en el caso de la palpación, podemos realizar una palpación externa. En el caso del equino, se va a realizar la misma maniobra que realizábamos para explorar las bolsas guturales. Nos ponemos de frente al animal, una maniobra bimanual, y vamos a palpar con la yema de los dedos en la zona del triángulo del víbor. Y en el caso de los pequeños animales, podemos realizarlo como se ve en la foto, en una maniobra monomanual, con la yema de los dedos en la porción interna de lo que sería la rama de la mandíbula, siempre buscando sensibilidad, temperatura, deformaciones, en la porción interna. Por delante de la laringe, o sea, vos usás del límite la laringe
y Claro. colocas tus dedos entre la rama de la mandíbula y la laringe buscando o haciendo presión para tratar de exponer algún proceso doloroso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y en cuanto a terminología, la inflamación de la faringe se denomina faringitis y la inflamación de las tonsilas se denomina tonsilitis. Bueno, como tercera maniobra semiológica tenemos la auscultación, en donde normalmente vamos a poder auscultar el soplo laríngeo traqueobronquial. En el caso de los equinos podemos llegar a auscultar, en el caso de una hemiplegia laringea, el famoso ronquido, y también podríamos llegar a auscultar el rumor de la deglución cuando el animal esté ingiriendo, deglutiendo. Bueno, la exploración funcional ya la hizo Rulo, así que pasamos a esófago. Bueno, en cuanto a la inspección externa, también nada debía llamarnos la atención, solo vamos a poder ver el pasaje de agua o alimento, o como dijo la profesora anteriormente, cuando pasa la sonda, vamos a poder observarla del lado izquierdo del cuello. Bueno, también en caso de que hubiera deformaciones, podríamos inspeccionar algo. Y de la inspección interna se realizaría también de forma instrumental con un endoscopio. Bueno, a la palpación, bueno, algo que me olvidé de la inspección externa, es en el caso de los bovinos o de los rumiantes, que podríamos ver la onda antiperistáltica en el caso de la rumia. También la podríamos ver a la inspección externa. En el caso de la palpación, podemos realizarla mediante una maniobra monomanual alrededor del recorrido que hace el esófago. Como es una cavidad virtual, por lo general no vamos a palpar nada, pero podríamos llegar a palpar en el caso del pasaje de alimento, en la presencia de algún cuerpo extraño, también siempre buscando sensibilidad, temperatura. Y como terminología se denomina esofagitis a la inflamación del esófago, megaesófago a un esófago agrandado de tamaño. Y bueno, como última maniobra semiológica que podríamos aplicar es la auscultación. No tiene mucho valor diagnóstico, pero podríamos llegar a auscultar el rumor de la deglución. Creo que eso es todo, profe. No sé si quiere agregar algo. No, yo no quiero agregar nada. Para mí estuvo perfecto. Los felicito a los dos. Fue una clase muy detallada, muy sueltos. Parece que han dado clases siempre ustedes dos. Sí, me falta dar una cosita nomás de esófago. Bueno, dale. Es muy cortito, igual es muy cortito. Que Sí. bueno, que la función la función, bueno, del esófago es el pasaje del bolo alimenticio desde faringe hasta estómago. Ese esófago tiene que estar permeable. Y acá hay que tener en cuenta que cualquier alteración, ya sea anatómica o nerviosa, siempre va a llevar a una disfunción de cualquier estructura que esté afectada, ya sea, por ejemplo, una parálisis o una ausencia del peritrantismo del esófago, va a llevar a una pérdida de su función. Pero no solamente puede ser nerviosa, puede ser obstructiva, puede ser por una masa, puede ser, y no solamente del esófago, sino también tener en cuenta otras estructuras anatómicas externas que pueden comprimir al órgano e impedir el pasaje del alimento. Y también con la onda antiperistáltica de los rumiantes que se ve en el esófago, eso también es un signo funcional, no solamente del esófago, sino de la rumia, que ya después lo explicará mejor el profe Antuco. Y lo único que me quedaría nombrar serían los métodos complementarios que se pueden realizar, bueno, todo lo que venimos hablando de cavidad oral, faríngea y esofágica, la que podemos hacer, bueno, ya vimos que podemos realizar hemogramas, podemos realizar radiografía principalmente abocada a estructuras duras como ser la mandíbula, la dentición. También podemos realizar
radiografía contrastada, se pueden usar de contraste, se puede usar contraste iodados y sulfato de bario. En sulfato de bario, en sulfato de bario no debe haber lesiones. En el caso de... Claro. ¿Sí? Dale. Bien. El sulfato de bario no se puede realizar cuando uno sospecha de lesiones porque, bueno, tóxicos, más sería indicado usar los contrastes iodados. Bueno, se puede realizar también ecografía para estructuras blandas, bueno, radiografía, hisopados, biopsia también, y no sé si me olvido algo más importante de método complementario. No. Como maniobra complementaria, siempre el sondaje nos permite saber si ese esófago es permeable, incluso hasta su entrada al estómago, ¿no? Bien. Y bueno, eso sería todo. Perfecto. ¿Alguna duda? Digan sí, chicos, por lo menos para que sepamos que lo escuchamos. 5 sí tenés que decir. No, 5. ninguna duda. Bien. Ninguna duda, dice. Con que uno haya escuchado, está perfecto. Bueno, yo muy contento con ustedes dos. Realmente la clase de hoy fue muy buena, muy sueltos los dos. Se ve que han estado inspirados. Rulo, creo que la virtualidad es lo tuyo. No sé por qué lo dirás por el fondo oscuro. Por... Sí, porque se te ve poco por ahí. Sí, bueno, yo agradecemos, bueno, el espacio que nos da también para poder compartir con nuestros compañeros y bueno, a seguir aprendiendo. Muchas gracias, Acá chicos. se trata de que todos colaboremos. Ustedes saben que una de las grandes deficiencias que tiene nuestra facultad es en recursos humanos y por eso siempre tratamos de compensar esa falta de recursos humanos con chicos que quieran participar y que realmente les importe, y a ustedes realmente nosotros estamos muy contentos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Alto la asistencia.